Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en su programa Entre Ingenieros, como todos los miércoles, en estos casi un año de programación con brillantes expositores, con diferentes temas, porque el programa Entre Ingenieros tiene la misión de poder difundir temas de ciencia, de tecnología, de innovación, de emprendimiento, de investigación, de humanidades y de arte. Semana a semana tenemos el privilegio de poder contar con profesionales de excelente nivel académico y aunado a las cualidades personales, hacen pues de su presencia una presencia importante en este programa. El día de hoy tenemos un invitado especial. Tenemos al doctor Luis Soldevilla del Prado, que él es arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde ejerce la docencia. Ha sido 3 veces decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNI, ha sido también director del capítulo de Arquitectos del Perú, él es doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y además tiene una experiencia vasta en temas de arquitectura, de construcción, por ello es gerente de empresas dedicadas a este rubro. Por eso, en su apretada agenda, ha tenido la deferencia de poder estar en este programa, en este subprograma Entre Ingenieros. Arquitecto, muy buenas noches y un placer grandioso poder tenerlo esta noche en este programa y en estos 60 o 70 minutos de conversación que vamos a tener. Prenda su micro. Arquitecto, prenda su micro. Ahora sí. Gracias, Antonio. Un saludo a ti y a todos los que pudieran estar escuchándonos. Las conversaciones siempre son una manera grata de comunicarse. En principio, como te decía hace unos minutos antes de empezar oficialmente, te decía que yo no soy especialista en nada, es decir, no sé mucho de algo, pero sí sé poco de mucho, es decir, picoteo los distintos temas y algunas precisiones, ¿no? Solo he sido decano una vez, gracias por esos 2 periodos que no me corresponden. Y que debieron He sido más bien 3 veces de dirigente en el colegio de arquitectos, pero no en la facultad. Ahí está tu equívoco. Sí, una feliz equivocación. Sí, no me cae mal. Bueno, hablábamos del tema este que es tan importante y siempre está en el debate nacional, un tema tan trascendente para el desarrollo de nuestro país, de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, como es la educación. ¿Por qué hablar de educación en estos momentos? ¿Por qué tratar la educación en estos momentos? Creo que hay varias razones, ¿no? Una que es un tema muy general, es un tema que se trata siempre, lamentablemente, solo en los momentos electorales, y la educación pues es trascendente, que no tiene que ver solo con el colegio, ¿no? Tiene que ver con una serie de instituciones, ¿no? El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, las redes sociales, los propios padres de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un país no puede desarrollarse si no tiene educación, y hay muchos ejemplos de naciones que han surgido porque han sabido educar, ¿no? Y este es un tema también tan general que requiere ese ámbito primero de entenderlo como una estrategia que se tiene que establecer, y no el pensar cómo se educa, sino más bien qué se educa.
qué tipo de ciudadanos queremos tener, ¿no? Ciudadanos probos, ciudadanos felices, ciudadanos que aporten al desarrollo. Y en esta materia hay probablemente dos condiciones, ¿no? Un poco es la identidad, por un lado, ¿no? La necesidad de sabernos uno solo, de sabernos que pertenecemos a una comunidad, y esto se traduce más de una vez en, por ejemplo, el idioma, ¿no? Cuando Israel en los años 50 logra un territorio para hacer su nación, lo primero que hacen, en virtud de la identidad, que además la tienen muy fuerte por el judaísmo, pero lo primero que hacen es rescatar una lengua muerta, que era el israelí, ¿no? Entonces, deciden que el esposo no le deba entender a la esposa si es que ella no le habla en israelí. Y en pocos años reviven esta lengua y hoy día todos los judíos pues hablan israelí. Un ejemplo similar hace Paraguay, ¿no? Que deciden que tienen que rescatar el guaraní, y entonces en su moneda, en un lado está en guaraní y al otro lado está en español. Igual hacen con los diarios, con la radio, con la televisión, en fin, se vuelven bilingües. Los de Nueva Zelanda igual se dan cuenta de que han maltratado al maorí y se sienten con la necesidad de rescatarlos, y entonces ellos ya tienen hace varios años la educación obligatoria del maorí, ¿no? En primaria, y en secundaria ya es opcional. Nosotros no tenemos como ellos pues una sola cultura, ¿no? Nosotros tenemos tantas culturas y en ellas además se han ido extinguiendo muchas y tenemos varias en vías de extinción. O sea, nos preocupamos que se extingan los animales, pero no nos preocupamos que se extingan nuestras culturas, ¿no? Y poco a poco hemos ido perdiendo centenares de lenguas, ¿no? Que implica centenares de maneras de ver el mundo, de maneras de entendernos a nosotros mismos, ¿no? Porque cuando dices una identidad peruana, no se trata solo de entenderla a partir de tu identidad familiar, tu identidad de barrio, tu identidad de ciudad. O sea, ¿cómo el de Yunguyo puede tener identidad nacional? Teniendo una identidad de Yunguyo, para poder tener una identidad puneña y para tener una identidad nacional, ¿no? Para nosotros, particularmente para mí, es muy difícil sentirme limeño, pero tengo que sentirme limeño, porque yo, como una gran mayoría de personas que vivimos en Lima, pues procedemos de los Andes o de cualquier otra provincia, ¿no? Entonces, asimilarnos limeños probablemente nos ha costado mucho, ¿no? Porque es una condición un poco extraña, por lo menos te decía y repito, particularmente para mí, ¿no? Creo que en este proceso de educarnos es un proceso que primero tiene que ver con la política, ¿no es cierto? O sea, el país tiene que plantearse cuáles son sus problemas más serios para, a partir de ello, evitarlos, modificarlos, resolverlos, ¿no? Y en ellos, por ejemplo, tenemos el grave asunto de la corrupción, ¿no? Que con la corrupción se pierde la posibilidad de la salud, la posibilidad de la educación, etc. Y somos corruptos un poco casi por el ADN, ¿eh? Y te cuento una historia. No voy a poner nombres ni situaciones, pero el tema es el siguiente. Un chofer de un jefe, un funcionario del Estado, es parado por un policía. Y entonces el funcionario se preocupa y el chofer le dice: no se preocupe, jefe, deme 20 soles.
toma los 20 soles, no se sabe qué hace con el policía, y el funcionario le dice, oye, vamos a llamarlo Manuel, oye Manuel, ¿cómo has hecho? No se preocupe, eso ha sido así. Tienes que explicármelo para poder decirle a mi hijo cómo resolver esta situación. O sea, no solo que había el policía corrupto, el chofer corrupto, el funcionario corrupto, sino que iba a educar a su hijo en esa corrupción. Y por supuesto no era consciente de esa condición, ¿no? De enseñar la corrupción, ¿no? Y en la cuestión de identidad también tengo otra anécdota. Conversaban varios peruanos con un chileno y le decían que la chirimoya era peruana, que el cuy era peruano, que la vicuña era peruana, que el Machu Picchu, que el pisco, que la mazamorra, que el maíz mora. Es decir, estaban media hora diciéndole la cantidad de cosas. El chileno les contestó, nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos chilenos. ¿No? Es decir, pues esa es la gran diferencia. ¿Qué hacemos con todos nuestros recursos si no sabemos cómo convertir esos recursos en una posibilidad de desarrollo? Entonces te decía que tenemos una serie de problemas, no solo la corrupción, por supuesto, sino problemas de trabajo, problemas de distinta índole que seguro cada uno la sufre en carne propia. Y entonces ese es uno de las condiciones de una política, y para eso no tienes que ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de ningún lado, sino que tienes que tener una visión de cómo resolver los problemas del país. Uno. Dos, tienes que saber cuáles son las potencialidades y por dónde quieres desarrollar al país, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo en Puno no va a ser lo mismo que el desarrollo en Piura, y no va a ser el desarrollo de Pucallpa, ¿no es cierto? Cada región, cada departamento, cada provincia, cada zona tiene una determinada potencialidad, ¿no es cierto? Entonces, yo no voy a desarrollar la pesca, ¿no es cierto?, en un sitio donde no haya un lago, donde no haya un mar, donde no haya un río, ¿no? Los puneños están desarrollando por cuenta propia la crianza y la industrialización de la trucha, pero eso en Piura tendrá otras características, ¿no? Y en los lagos de la selva igualmente, ¿no? Pero tú tienes que tener como política de Estado una prioridad de qué sectores o sea, cómo quieres desarrollar el país, en qué momento quieres desarrollar los medios de comunicación, quieres desarrollar la industria, quieres desarrollar la agricultura, la minería, la pesquería, qué sé yo. Entonces, a partir de eso, es que podremos decir cómo queremos educar a nuestros niños, ¿no es cierto? Porque no podemos darle la misma educación al de Pucallpa que al de Puno o al de Tacna, ¿no? Habrán cosas universales, habrán cosas nacionales, y luego habrán cuestiones muy particulares, muy de la región. Yo particularmente, y disculpa que use el yo, porque es al único que conozco más o menos bien, por eso uso mi ejemplo. Mi padre era policía, entonces yo he estudiado y he vivido en Ayavire, en Huancané, en Puno, en Arequipa, en Cajamarca, ¿no es cierto? Entonces, y en todos los sitios aprendía las matemáticas, pero no aprendía lo que significaba cada sitio, que mis compañeros lo tenían, ¿no? Y de alguna manera, no sé si por ósmosis o por contacto, yo tenía que captar y entender esa idea, esa manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, a partir de esas condiciones, de esa propuesta, es que tendríamos que ver cómo establecemos una educación, ¿no es cierto? ¿Qué queremos hacer con los futuros ciudadanos? ¿Cómo queremos educarlos? Y entonces, a partir de eso, vendrá cómo queremos que sean los profesores, cómo queremos que sean los colegios, cómo repartimos la educación en estamentos, cómo habrán en cada sitio especialidades distintas
y particulares que obedezcan y que respondan a esos requerimientos que se dan en cada una de estas regiones o localidades, porque a veces en una misma región hay distintas zonas, ¿no? Incluso hay hasta rivalidades beneficiosas, por supuesto, porque de la rivalidad sale el triunfo, sale la mejora, ¿no? Entonces, con ello podríamos establecer si se hará con primaria o si se hará con secundaria, cómo tenemos la tecnología, ¿no? En nuestro caso, nos pasamos de la educación secundaria a la universidad y creo que perdemos ese tramo de la pirámide de educación que es la parte de la tecnología. En nuestra universidad pues deberíamos tener, no sé, 80, 100 institutos, ¿no? que sean la base de nuestras profesiones. Y luego el Estado saber también que si necesita pues un contingente para la pesca, tendrá que formar ese contingente para la pesca. Pero si se necesitan, no sé, 1000 ingenieros pesqueros, es absurdo educar 2000 o 3000, ¿no? Porque no van a tener trabajo. En el ejemplo de Israel, que es para muchas cosas muy interesante, cuando ellos comienzan su desarrollo, ellos tenían, por decir, un kibutz, tenía vacas, entonces la gente de ese kibutz estudiaban a las vacas, al ganado vacuno en todas sus condiciones, en todas sus características y en todas sus especialidades, y su desarrollo iba yendo de la educación paralela a la evolución de su tecnología. Y hoy día pues son los que tienen una cantidad de premios Nobel porcentualmente mayor en todo el mundo, una cantidad enorme de descubrimientos científicos, etcétera, 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 ¿no? Tengo una preocupación, Antonio, que esto está convirtiéndose en un monólogo. No, está bien. Justamente en base a todo ese preámbulo amplio que usted ha hecho, vamos a desarrollar nuestra conversación. El primer tema, entonces, que tiene singular importancia es la identidad. Y estimo que eso se ha perdido en el Perú. No es extraño que podamos ser testigos de que uno u otro programa televisivo a veces van a los colegios, a la salida del colegio, y le ponen imágenes de Don Miguel Grau, de Bolos Messi y otros personajes que no puedo mencionar, y no saben quiénes son. Tampoco pueden describir el contenido del escudo nacional. Es más, muchos de repente no saben si el Perú es un país marítimo, es un país minero, es un país amazónico, es un país que tiene otro tipo de recursos forestales. O sea, no hay. ¿Por qué? Porque lo que se enseña en el colegio es mucho. Yo no recuerdo haber llevado tantos cursos cuando estaba en el colegio, en primaria o en secundaria. Hoy un estudiante lleva como 18 cursos y al final no domina ninguno. Y eso creo que no hay una política de Estado, como usted bien dice, no importa quién esté al mando del gobierno, pero es un plan maestro donde cualquiera que ingrese haga que eso se cumpla. Porque mientras no hay identidad, entonces es como jugar un partido de fútbol y no sentir la camiseta. En consecuencia, no hay compromiso. No hay ese deseo de campeonar. Y ese creo que es el tema central de nuestra conversación. Sin educación, sin un proceso de aprendizaje, muy poco o nada es lo que va a avanzar en el país dentro del ámbito sudamericano, menos mundial. Y cada vez observamos que la educación en los hogares también no es la prioridad. Cuando era presencial las clases, los papás se quejaban en la televisión: ¿cómo es posible que hayan subido los libros? No tengo para comprar los libros ni los cuadernos, me estoy endeudando. Pero venía el Mundial y se compraban un televisor de 58 pulgadas para ver los partidos, y ahí no tenían el mínimo reparo en endeudarse para ver un partido de fútbol.
pero para comprar los libros sí les dolía el alma, ¿no? Para poder, en este caso, también endeudarse y comprar a préstamo. Entonces, esas son las cosas que a veces no se tocan, y el primer profesor que tenemos nosotros son nuestros padres. Ellos son los que nos van a educar hasta los 5 años en la casa. Ahí van asentándose los principios, los valores, el convivir, esa atmósfera familiar y social que requerimos para, en la vida, poder ya desarrollarnos a través de cualquier actividad. ¿Cuál es su opinión? Y yo estoy un poco en desacuerdo contigo cuando dices que los padres los educan hasta los 5 años. Yo creo que los educan toda la vida. Toda la vida el padre es el referente, ¿no? Y cuando ese referente se cae, el niño se frustra, el joven se frustra, el adulto se frustra, saber que su padre no era esa imagen que tenía, ¿no? Por eso es que todas las personas tienen que cuidar su imagen, cuidar su palabra, no ser corruptos, no ser deshonestos, no ser malas personas, ¿no? Porque ese ejemplo va a hacer que la sociedad pues se vaya por ese camino. Y lo que dices es cierto, la identidad es fundamental, ¿no? Es lo que te permite entenderte a ti mismo y saber que si todos pateamos la pelota para el mismo arco y todos somos una unidad, el triunfo está garantizado. Y una prueba es, por ejemplo, en el fútbol, cuando hay estrellas y no hay equipo. Claro. ¿No? La estrella no resuelve nada si es que no hay el equipo, si no hay el conjunto, si no hay todos que quieren ir de la misma manera, ¿no? Y nosotros tenemos quiebres de identidad muy, muy serios, ¿no? O sea, no nos hemos dado cuenta, y para muchos la pluriculturalidad es un problema. Yo creo que es cierto, pero también es un reto de que tenemos mucho más con lo cual sumar, ¿no? Una sola nacionalidad es efectivamente más fácil, pero esa variedad hace más rica las posibilidades. Y eso se da en todos lados. Mira, los españoles tienen pues a los catalanes que hablan su propio idioma, a los vascos que hablan su propio idioma, a los de Castilla y León, ¿no es cierto? Y por eso nosotros durante muchos años decíamos que hablábamos castellano, que es de los de Castilla, ¿no? Y después cambiaron al español. Es decir, y mira, en la visión de la UNI hemos logrado que exista la preocupación por la identidad. Si revisas la visión de la UNI vas a encontrar que hay eso. En la Facultad de Arquitectura no lo conseguí porque perdí en esto de la votación, porque creo que todas las instituciones deben de tener esa preocupación por la identidad, ¿no? Porque la identidad no tiene que ver pues, solo con el colegio, ¿no? Sino que tiene que ver con todo lo que nos rodea, ¿no? Con la cultura, con los medios de comunicación, con lo que tú decías, el padre, etcétera, ¿no? O sea, esto es algo que si no se logra, no se puede caminar como una unidad, ¿no? Ahora se habla mucho en estos últimos 6, 10 años de un tema que es la inclusión. Pero es un tema que se habla un poco de la boca para afuera, pero de la boca para adentro, ese tema la gente no lo conoce. Nadie puede amar lo que no conoce. Nadie puede querer lo que no conoce. Entonces falta sensibilizar a todos los actores que son los padres de familia, los hijos, los docentes, las autoridades, para que exista una gran cadena, un gran proceso de difusión de conceptos, porque hablamos de educación y probablemente el tipo que está en el Congreso hablando de educación no sepa qué es educación, no tiene la menor idea de qué es aprendizaje, qué tipos de aprendizaje hay y qué otras variables están ligados a este tema en el cual el señor está
proponiendo algún cambio, porque se le ocurrió o porque el asesor le dijo. Entonces, ahí creo de que también la gente que sabe, había un periodista que decía, a los que verdaderamente sabemos no nos llaman. Entonces tenemos una serie de Monteolivo creo que se llamaba ese periodista. Y es un poco cierto. A la gente que sabe no está en el sitio. O sea, el arquero lo han puesto de defensa, el entrenador está de número 9. Entonces, no estamos pues en el sitio. ¿Y por qué? Porque sencillamente tenemos un grave problema nacional que es lo que llaman ellos el compromiso político, la argolla, y no somos pues amplios, ¿no? O sea, nos falta esa madurez para poder recrear todos estos conceptos y convocar a un verdadero cambio. Creo que no ha habido un gobierno que se haya dedicado y haya puesto las manos y el presupuesto y una mirada de esta que estamos conversando. Por eso mucha gente comenta que hay lugares donde el Estado nunca llegó, ni llegará, que es lo más triste. Claro. ¿No? Es que tenemos que conocernos, pues, primero, ¿no? Claro. Y el problema es que no nos conocemos. La independencia la hicieron los criollos, no la hizo el hombre peruano, ¿no? El hombre peruano siguió su juzgado. Y acá hay varios ejemplos, mira. Los chinos se sienten milenarios sin necesidad de hablarlo. Ellos se saben milenarios. En un discurso del alumno estrella en un evento en la uni, su mayor frase fue que éramos una sociedad joven y todos aplaudieron. En ese tiempo el rector era Padilla. Le dije, ¿cómo es posible que todo el auditorio se haya convencido de que somos un país joven cuando tenemos miles de años de antigüedad? Eso significa que no nos conocemos, no nos sabemos. Que una congresista diga hace una semana que Bolognesi fue uno de los próceres de la independencia, sí, no tenemos la más mínima idea de quiénes somos, ¿no? Y tenemos una historia en cada sitio, ¿no? La historia de los mochicas, la historia de los nazcas, la historia de los paracas, de los chavines, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso que se ha ido diluyendo sin tener una conciencia clara de quiénes somos. Y mira, tú me hablabas antes de abrir esto de elementos de arquitectura. Guamán Poma de Ayala dibuja unos tijerales tridimensionales y los españoles no conocían eso y decían pues que este indio no sabía dibujar. Con el tijeral tridimensional se conseguían con maderas de menor dimensión mayores luces, ¿no? Porque trabajaba mejor la forma antes que el material, ¿no? Y como eso, tenemos una cantidad de conocimientos que así como el idioma, que se van perdiendo, ¿no? Conocimientos de astronomía, de medicina, es decir, conocíamos las constelaciones y sabíamos que cuando esas constelaciones, las Pléyades, estaban en un determinado lugar, el clima iba a ser propicio, que las lluvias podían venir, ¿no? Tenemos observatorios como el de Chancaillo, que tiene 2.000, 3.000 años de antigüedad y es el más antiguo en el planeta. Pero todos esos conocimientos se diluyen, ¿no? No se desarrollan, no se conservan. Tenemos la yupana, ¿no? No sé si conoces la yupana, es un mecanismo para contar, sumar, multiplicar, etcétera, etcétera, que es muy elemental, es más rápido que el abaco y que podría permitir que nuestros niños entiendan visualmente las matemáticas, ¿no? Por lo menos las matemáticas primarias, ¿no? Yo no quiero meterme mucho en esta conversación que tú decías entre ingenieros, porque yo solo soy arquitecto, ¿no? No es así. Y sobre eso, el arquitecto Yáñez, amigo nuestro, un día me dijo, oye, ¿por qué le has puesto entre ingenieros? O sea, yo no puedo ir a tu programa. No, le dije, sino que es amplio, sino que yo estoy pensando cambiarlo. Y luego me llamó un amigo, no vas a cambiar, me dijo, sino amplíalo más bien. Y como ya había quedado el programa así, entonces
he tenido a biólogas, he tenido a ingeniería cirúrgica, he tenido a pintores, viene un historiador, va a venir un médico, entonces psicólogos, porque ¿no? Difundir el conocimiento, tratar temas como este que aparentemente no tiene nada que ver con la ingeniería, aparentemente, pero la educación no es la primaria, no es la secundaria, no es la universidad, no es la maestría, es toda la vida. Y bajo ese pensamiento es que todos nos vamos innovando. Claro, y cada sociedad tiene una manera particular de... ese cúmulo. Claro, cada sociedad tiene una manera particular de educar, ¿no? Los japoneses que solo tienen 5 materias, ¿no? Tienen que enseñar, aprender 5 idiomas, leer cada año 50 libros, manejar las computadoras, ¿no? Y lo demás tendrá que aprenderlo por su propia iniciativa, ¿no? O los coreanos que de alguna manera hemos copiado lo del colegio mayor, pero que lo hemos dejado sin comprender toda su extensión y su fundamento y a dónde debe llegar, o los países nórdicos que tienen otra manera de entenderlo, ¿no? Y cuando hablaba de ingenieros siempre tendremos pues puntos de vista particulares, porque cada profesión tiene que hacerlo. Y yo les digo, por ejemplo, a mis alumnos que para el ingeniero civil las columnas y las vigas son un tema de resistencia, ¿no? De poder sustentar una edificación. Pero yo le digo, para nosotros las columnas no tienen que ver con la resistencia, sino tienen que ver con la forma y con el espacio, con la calidad espacial, ¿no? Entonces, si sumamos esos puntos de vista, aparecerán cosas distintas, mucho más ricas, ¿no? Porque sí, cada uno tiene un pedacito del conocimiento, ¿no? Claro, así es. Un saludo para Isabel Salazar Enríquez, para Fernando Carrillo, que nos sigue todos los miércoles. Un saludo para el expositor. Joel Vergaray Vázquez nos dice, falta una logística en educación superior, falta incentivar las carreras que fortalezcan el desarrollo del país. Eso nos dice nuestro amigo Joel Vergaray Vázquez. Nehemías Nicolás Ingarroca Fabián nos dice, muy buenas noches. ¿Cuáles son los principales acciones o direcciones que debe tomar la UNI para acortar la brecha del nivel académico entre los colegios nacionales y la UNI en esta coyuntura? Primero vamos a ver el tema de Joel Vergaray. Dice, falta una logística en educación superior y falta incentivar las carreras que fortalezcan el desarrollo del país. Por ejemplo, no hay un conocimiento pleno de las diferentes carreras, 28 en este caso de nuestra universidad, que ofrece la universidad a la comunidad nacional. Entonces muchos estudiantes ingresan, por ejemplo, a mecánica y a los 3 días están renunciando a mecánica porque a ellos les gusta petróleo. O estando en el tercer ciclo de petróleo deciden pasarse a economía porque se dieron cuenta que petróleo no era. Este año, o el año pasado, en el examen de admisión ordinario, usted ha sido jefe de la Oficina Central de Admisión, no ingresó nadie en el ordinario de Ingeniería Naval. Ingresaron 6 a esa especialidad, y los 6 fueron vía CPRUNE. ¿Cómo es posible que en un país en donde estamos buscando el crecimiento y la innovación y la tecnología, que es el Big Data, el manejo de la información, no haya postulantes para la carrera de estadística? Si todas las decisiones se toman en base a un análisis. Estadísticas. Entonces es increíble. Claro, es que ahí viene lo que decíamos al comienzo. Las universidades públicas no pueden mandarse por su lado. Tienen que desarrollar los planes del gobierno. Y si el gobierno no tiene planes, la universidad pues se encuentra huérfana de norte, ¿no? Huérfana de objetivo, porque, por ejemplo, en la Universidad Huancavelicana hay una especialidad donde usan a los insectos entopatógenos, que son estos insectos que se encargan de comerse a los insectos nocivos.
Entonces, en esta facultad desarrollan eso, pero eso tiene sentido para el desarrollo de Huancavelica, para la agricultura de Huancavelica, ¿no es cierto? Eso no tiene sentido en otro tipo de realidades. El país tiene que saber qué cosa quiere hacer para Así es. desarrollar. Y en función de eso necesitaremos, pues te decía, 500 mecánicos o 1000 o 2000 o los que fueren, y tenemos que tener las vacantes para ello, porque no podemos tener las vacantes simplemente porque los alumnos quieren estudiar. Entonces resulta que tienes 4, 5, 6 veces más profesionales que los que se necesitan y acaban realizando cualquier otra actividad y no la que estudiaron, ¿no es cierto? Entonces acaban siendo trabajadores con su cartón bajo el brazo que no pueden ejercer su profesión porque el país no lo necesita. O sea, la universidad pública tiene que tener una visión muy clara referente a este plan del Estado, plan del gobierno, que es distinto de la misión de la universidad privada, ¿no? Donde ahí tienes que exigirle más bien que sea consecuente con lo que plantea, ¿no? Y que tenga que cumplir una serie de normas administrativas, de logística, etcétera. Pero la pública sí tiene que comprometerse en el desarrollo del país, ¿no? Y entonces, a partir de eso, tendrás la logística, tendrás el equipamiento, tendrás el número de vacantes, etcétera, ¿no? Porque si no necesitamos astronautas, ¿para qué hacen una facultad de astronautas, no? Claro. Hay que tener una lógica en ese sentido que no la tenemos, pues, o sea, simplemente por la presión de padres de familia o de alumnos mismos, las facultades tienen una cosa o tienen la otra, y no por los requerimientos y la voluntad que tiene que tener el país de desarrollarse de alguna manera, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a necesitar marinos teniendo un litoral tan importante, ¿no es cierto? Que Singapur, que es la antípoda del Callao, se ha desarrollado gracias a su ubicación nada más, ¿no? Su ubicación en el mar. Y nosotros con la antípoda que tenemos, con un mar que tiene unas condiciones excelentes, no tenemos ese desarrollo y el país no le preocupa generar los profesionales desde técnicos hasta maestros en esa materia, ¿no? Claro, Entonces, no depende tanto de la universidad, sino de los planes del gobierno, ¿no? Claro, una vez salió un artículo, me parece que en una provincia del norte habían tantos abogados como habitantes. Entonces era un tema, se hacían juicio entre ellos. Y volviendo a lo nuestro, también en el tiempo, las personas postulan porque el vecino, porque el primo, porque el tío le dijo. No es raro y parece gracioso poder conversar con estudiantes que siguen electrónica para reparar televisores. Otros tienen fobia a ser sanitarios porque piensan que son gasfiteros. No tienen idea qué es ingeniería sanitaria. Entonces, hay un desconocimiento de esas especialidades que hoy son tan importantes. Bueno, todas son importantes. Hay muchos que siguen ingeniería civil para construir edificios porque hay un boom de la construcción. Pero ingeniería civil no es eso, pues es mucho más, ¿no? Arquitectura es mucho más de lo que la gente cree, ¿no? Entonces, pero ¿quién? Yo me enteré que era la arquitectura cuando estaba en tercer año. Y acabas de decir gasfiteros. ¿Tú sabes de dónde vienen los gasfiteros? No. ¿Por qué se llaman gasfiteros? No porque sé. Trabajaban con el gas, porque las instalaciones eran de gas, la iluminación era de gas, ¿no? Entonces de ahí vienen los gasfiteros, que solo en nuestro medio llamamos gasfiteros, ¿no? En otros medios lo llaman fontaneros, en fin, ¿no? Tienen otros nombres que tienen que ver, ¿no? Eso es parte de nuestra manera de entender las cosas, ¿no? Que lamentablemente yo conversaba hace unos días con unos arquitectos, decían, sí, han puesto unas cubiertas de triple. Y yo me da ganas de decirle, tú entonces te estás lavando los dientes con un colino marca Colgate. Claro. Porque triple es una marca. Claro. El triple es la madera terciada, ¿no? Y es esto que tiene que ver pues, con el conocimiento de las cosas, ¿no? Mi suegra siempre decía que tenía un frigider, ¿no? Para referirse a la refrigeradora por la marca, ¿no? Claro, así como
como hace. La gente dice, hijito, cómprame hace y le trae ñapancha. Claro, ¿no? Pero la Gilet, ¿no? Una Gilet marca chic. Claro. Y ya han quedado, ¿no? Así como el jabón Camay y todas esas cosas, ¿no? Claro, Pero que se impregnan en la sociedad, ¿no? así como Entonces la gente perdemos el sentido de su origen, ¿no? Del por Ujú. qué usamos cada una de estas cosas, ¿no? Y eso tiene que ver otra vez con el idioma. Así Porque es. tu idioma, nosotros tenemos que ver el español pensando en su origen latino, romano, árabe, pero nuestro idioma pues se refiere a nuestra propia naturaleza y entonces por eso es que no le entendemos. Los quechohablantes se van dando cuenta, y eso me lo contaba un personaje, que en el español lo masculino termina en O y lo femenino termina en A. Ahí está pues la problema. Claro, ¿no? Es que tienes que expresarte en un idioma distinto del de tu propia naturaleza, ¿no? Claro. Ah, Y respecto a la pregunta que hizo un participante, ¿cómo reducir esa brecha, la brecha académica, de nivel académico, entre el egresado del colegio y el ingresante a la UNE? O sea, ¿cómo ese egresado del colegio se afina con el perfil del ingresante a la UNE? para mí ahí hay dos cosas. Había en la campaña electoral el ingreso libre, ¿no es cierto? Ah, sí, A claro, las ese fue un boom. universidades. Bueno, claro. Primero que si tú tienes claro que la educación es un problema referido a qué cosa quiero que aprenda el niño y el joven, entonces voy a ponerle etapas y entonces esa brecha ya no existirá, por un lado. Pero tomando las cosas como están, lo que tendrías que hacer es una especie, no una especie, sino un ciclo cero, donde en ese ciclo van a ingresar todos y van a quedar solo los capaces, ¿no? Que es siempre discriminatorio, pero que resolvería el problema coyuntural, ¿no? Y para eso, por ejemplo, tendrías la infraestructura de las preuniversidades, ¿no? Donde hay miles de alumnos, y harías lo mismo, ¿no? O sea, el preuniversitario ingresa, que es más o menos lo que hacemos en la uni, ¿no? Entonces, entras de frente sin la academia a la universidad, haces un ciclo cero, que muchas universidades particulares lo hacen, ¿no? Claro, Reciben a sí. todos, hacen un ciclo cero, los que aprueban ingresan definitivamente y siempre están con la posibilidad de dejar la carrera porque no son lo suficientemente hábiles, ¿no? Y no son hábiles en eso, serán hábiles en otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, esa barrera creo que no va a existir si tú tienes el plan de desarrollo de la educación. En general, ¿no? Y en particular, como decía, en esta coyuntura, una fórmula sería esa, pero que es un poco un remiendo, ¿no? No es una cosa estructural como debiera ser, ¿no? Para que no haya brecha en ninguno de las etapas, ¿no? Uh-huh. Y por Ahora que ejemplo, hablamos, en los institutos tú podrías estar 2, 3 años según la técnica que quieres tener, pero si sigues estudiando, puedes hacer la profesión. Y si sigues estudiando, tendrás pues la maestría, el doctorado, lo que fuere, ¿no es cierto? O sea, son escalones que deberían estar muy claramente establecidos en este plan de desarrollo del país, que es más que el plan de la educación, es el plan de desarrollo donde la educación contribuye a que eso se dé, ¿no? ¿usted Pero cree que eso es... ese es un tema que creo que las autoridades en general no lo han pensado? O sea, no es una política de Estado, ni siquiera tenue, no está definida. Yo te Eso es cuento lo que lamentable. hace unos 30 años lo planteamos en distintas reuniones y nos decían, es que, Luchito, este no es el momento. Y yo no creo eso. Yo creo que el momento siempre es ahora. Así es. Y estas cosas que estamos conversando yo era director de la revista Habitar
en el Colegio de Arquitectos hace más de 20 años, y todas estas consideraciones están ahí, están planteadas, están cómo resolver una serie de problemas, ¿no? Los colegas nos decían, oye, en esa revista no se habla de arquitectura. Es que tienes que hablar primero del entorno para que la arquitectura o cualquier profesión tenga sentido, pues, ¿no? No son las profesiones en sí mismas, sino que cumplen un rol para el desarrollo de la sociedad. Yo hago una parte y tú haces la otra. Y todos necesitarán los distintos complementos para comprender cómo salimos de esto, porque hoy día, ¿cómo salimos? Cada uno sale como puede, es un sálvese quien pueda, y el desarrollo es pese a nuestros gobiernos. No es porque los gobiernos nos desarrollen, sino que tenemos que manejarnos y a partir de eso aparece, pues, nadie puede agarrar una obra si no le da el diezmo al alcalde, al gobernador, en fin, ¿no? O sea, una vez tuvimos en el Colegio de Arquitectos una ley que la estudiamos, la trabajamos, la desarrollamos y nos dijeron ahora en el Congreso un parlamentario tiene que hacer la suya y se acabó el problema. Entonces fuimos uno que después ha sido primer ministro y nos dijo, muy bien, $20,000. Sí, ¿no? Entonces lo mandamos al diablo, pues, ¿no? No porque no pudiéramos pagar, sino que nosotros éramos cómplices de esa corrupción. Entonces, de esa manera, pues, es imposible, y eso viene desde cuando te decía, el chofer y el funcionario le dice, enséñame eso para que yo le pueda explicar a mi hijo. Terrible, terrible. Claro. Terrible. Claro. Y que eso lo vas a encontrar en todos los sectores, en todos los ámbitos, ¿no? El meterte en la cola, en sacar la vuelta en alguna cosa, en pagar para que te permitan esto, para que te permitan el otro. Y son los niveles, ¿no es cierto? Obviamente cuando estás en el nivel grande, la corrupción es grande. Cuando estás en el nivel chico, la corrupción no. Hay la carretera de Huancavelica a Huancayo, donde los colectiveros, yo iba en el asiento de adelante, tenía una serie de monedas. Yo decía, qué raro, en el costado de la palanca de cambios había pues una serie de monedas. Era que cada policía le tenía que dar 2 soles, ¿no? Entonces era, pues, era lo natural, ¿no? Lo y uno normal, va claro, lo normal es eso. Te vas a Huancayo y tienes que tener algo para empezar a darle, ¿no? Que uno no debería darle, ¿no? Pero nuestra costumbre es esa. Por eso es que existen rateros, porque compran la cosa robada. Porque el faro de tu carro te cuesta más barato comprarlo robado que comprarlo en la tienda. El celular te cuesta más barato, entonces hay pues el mercado del robo de celulares, ¿no? Si nadie comprara un celular robado, nadie lo robaría. Y eso es parte de la educación. ¿No es claro, ese es un tema, la educación integral del ciudadano. Claro, porque tampoco se habla de ética. No hay un curso de ética, ¿no? Claro. Entonces, tampoco hay filosofía, porque usted hablaba de la sensibilidad que necesariamente debe tener cualquier persona, independientemente de su actividad. Claro. Pero, sin embargo... En la currícula debe haber teatro, por ejemplo, ¿no? Claro. La enseñanza del teatro. Claro. La enseñanza de la música. La enseñanza de las artes. Ese espacio, por ejemplo, no es apoyado, no es la prioridad dentro de la mirada que tienen, por ejemplo, en la universidad. El estudiante, ahí hay brillantes pintores, muy buenos fotógrafos, grandes danzarines, hay instrumentistas, cantantes, de todas las áreas del arte. Pero ¿dónde se expresan? ¿Cuál es su escenario? Claro. Entonces se quedan con eso y se va perdiendo, y la universidad también no es un escenario donde vengan pues prominentes hombres de arte. Recordaba alguna vez, me comentaba un profesor más antiguo que yo, que en los años anteriores a los 70 no era raro encontrar a García Márquez, a Borges y a tanta gente prominente de la literatura estar en la UNI presentando sus borradores o haciendo charlas de literatura.
En la Facultad de Arquitectura. En la Facultad de Arquitectura. Y ahora eso es impensado. Claro. Es impensado. Claro. ¿No? Y no hay un espacio. Necesitas... Y ese es un problema de nuestra universidad, donde tenemos excelentes profesionales, pero que lamentablemente no son personas casi, ¿no? Yo he tenido varias oportunidades en que he contratado, he participado con ingenieros de la UNI que en las reuniones eran terribles, ¿no? Como ingenieros brillantes, pero para sociabilizar, para demostrar su cultura, para la conversación, pues, daba vergüenza, ¿no? Y todos ellos tenían maestría, ¿no? Y eran en su tema, pues, realmente brillantes. Y hay una conciencia incluso en muchos de los profesores, incluso de la UNI, que no les interesa esta preocupación, ¿no? Tú sabes que acaba de haber una denuncia de un profesor que quiere que sus alumnos no hablen como andinos, así, sí, ¿no? Para que sus padres se sientan orgullosos de que parezcan de Lima. Eso es terrible, ¿no? O sea, imagínate esa conciencia, esa falta de identidad, ¿no? Claro. Donde quieren que parezca lo que no es. Y bueno, otra vez, es algo que a mí me ocurrió. Yo venía de los Andes a la Facultad de Arquitectura, cuando la Facultad de Arquitectura en ese tiempo, la moda era que todo tenía que ser blanco. ¿Ya? Y la arquitectura era blanca. Y yo venía lleno de colores, pues yo venía del Ande, ¿no? Y entonces esos colores tuve que esconderlos, tuve que entreverarlos en algún sitio y volverme blanco. Después de varios años me di cuenta de esa opresión, digamos, y volví a soltar pues, mi identidad andina, ¿no? Claro. Que es terrible, ¿no? Sí, y sobre todo, eso es cierto. La semana pasada entrevisté a Alejandro Galindo, un pintor de Andahuaylas, y me dijo, usted no se imagina lo maravilloso que es la naturaleza. Las hojas son verdes hoy día y mañana tienen otro verde. Pareciera que hasta los cerros se mueven. El cielo, el sonido del agua, los diferentes colores que tienen las diferentes plantas. Es la naturaleza la que a uno le da vida. Y el arte es el ser humano es arte, me dijo, ¿no? Y es cierto. La naturaleza es arte. Claro. Y usted lo corrobora con sus comentarios, pero eso parte pues de la sensibilidad que tiene usted. Si no fuera, no tuviera... Arguedas hablaba justamente de que el viento en los árboles y en las plantas hacían música que ya quisieran los Bach y los Beethoven tener. Arguedas era un amante así de la naturaleza, un hombre de tanta identidad, ¿no? Que no lo reconocemos lo suficiente. No lo reconoce, ¿no? Así es, claro. Claro. No lo reconoce. Tenemos a otros que incluso les dan hasta premio Nobel, ¿no? Así es. Increíble. A ver, señorita Jackie, acá tenemos otras consultas de nuestros amigos. No te escucho. No te escucho, Antonio. ¿Se te ha apagado tu micro o algo parecido? Ahora sí. Ah, ya. Dice Nicolás Nehemías, Nehemías Nicolás nos dice, ¿se deberían reducir las plazas ocupadas por los universitarios a nivel nacional de manera que se aumenten las plazas técnicas e incentivar, así como mejorar la educación técnica estatal? Pero claro, ¿no? O sea, en lo que hablábamos de la pirámide de educación, en nuestro caso falta esta preocupación por la enseñanza técnica que debe ser pues mucho más amplia que la educación universitaria, ¿no? Porque es la base, ¿no? Nosotros pasamos te decía y lo repito, de la secundaria a la universidad, ¿no? Y efectivamente debería haber un incentivo, una promoción. En otras sociedades, los técnicos son importantísimos.
son parte importante del desarrollo de las distintas actividades, ¿no? En otros sitios tienes que tener el título técnico para hacer determinadas cosas, ¿no? Nosotros, lo que tú decías, el gafitero, para ser gafitero es mirando al otro cómo lo hace y acaba siendo gafitero. El eléctrico hace lo mismo, todos los obreros hacen lo que pueden y van aprendiendo en la cancha, ¿no? Pero no tienen un conocimiento organizado, un conocimiento científico, un conocimiento que les permita mejorar sus propias condiciones, ¿no? Yo he trabajado en la construcción muchísimo tiempo y he convertido a agricultores, a campesinos, en obreros de construcción, ¿no? Pero otra cosa sería si ellos estuvieran capacitados, ¿no? Claro. Obviamente hay centros de capacitación, pero ese es pues, para el 1 por 1000, ¿no? O 1 por cada 500 que se capacita, ¿no? Cuando deberíamos tener una capacidad. Y entonces, por ejemplo, en mi facultad de arquitectura podríamos tener tantas tecnologías previas, ¿no? A la del arquitecto. Y si quiere ese técnico, puede seguir desarrollando sus conocimientos y acabar siendo arquitecto. Y eso es en todas nuestras facultades, ¿no? Que tendríamos que tener, pues, por cada escuela profesional, 4, 5, 10, las que puedan ocurrir en cada especialidad que tenemos, ¿no? Y, arquitecto, ¿cuál es su opinión acerca de las clases virtuales? De este aprendizaje virtual síncrono que le llaman, el ABS. Terrible, no es que los conocimientos, mira, yo estoy enseñando ahora investigación, y no es que los conocimientos no se puedan lograr vía Google, vía todos estos medios que son tan interesantes, y yo soy un picapiedra que ha tenido que aprender para hacer las clases, pero la parte de la sociabilización que te decía, eso no tiene cómo resolverse. Y te cuento una experiencia. Uno de mis nietos, que está en 4º, 5º de primaria, ha tenido una clase presencial hace una semana. Yeah. Se han encontrado los chicos que no se veían 2 años. No saben la cantidad de euforia que ha habido. La pobre profesora no sabía qué hacer porque todos los chicos saltaban, gritaban. Era una emoción increíble, y cuando fuimos a recogerlo al colegio, toda su conversación se refería a esa emoción, ¿no? Porque hay que vernos la cara, ¿no? Y no es lo mismo vernos así que compañero, pues, Antonio, estar juntos, aunque no nos digamos nada, ¿no? Estamos frente a frente, vemos cómo mueves tus ojos, si estás atendiéndome o no, si tiene... Y te cuento también que en una universidad privada, donde las condiciones son distintas que en la nuestra, los cursos que yo tenían entre 0 y 0.3% de deserción. Empezó la pandemia y subió a 5%. Hoy día la deserción está entre 40 y 70% según los distintos cursos. O sea, es cansancio. Claro. Ya no puedo más, ¿no? O sea, tendrá una serie de ventajas, obviamente, y virtudes, y hemos aprendido cosas, pero esto no nos quita nada porque somos animales sociales. Claro. Necesitamos juntarnos, ¿no? Necesitamos estar frente a frente, aunque no digamos nada, ¿no? Claro. Eso creo que tiene un valor que es inmenso, ¿no? Y que recién lo hemos dado cuenta cuando lo hemos perdido con esta cuestión de la pandemia, ¿no? Tener que estar alejados, tener que darnos el puño o el codo, ¿no? No saber quién eres porque estás con antifaz. Antifaz, gorro y lentes y ya no sabes quién es, ¿no? Claro. Es horrible esta cuestión. Sí, y sobre todo también ha generado muchos problemas psicológicos, porque jamás claro. El ser humano estuvo, al menos que yo recuerde, claro. Más de 1 año o 7 meses mínimo, por el temor a adquirir el virus, encerrados en su casa y sin visita. Ni salían claro. A comprar un periódico. Claro. Yo conozco personas ahí, vecinos de mi papá, que francamente desde marzo del 2019 hasta ahora no los he visto. No, ni asoman a su puerta. Sí. Ni estarán, no creo que estén bien.
definitivamente, porque como usted dice, el ser humano es de conversar, es de socializar, es de mirar. Hay lenguajes que no son los verbales necesariamente, ¿no? Que, Claro, que implican claro. comunicación. Entonces, ¿cómo estarán esas personas? Eso es un ejemplo que yo lo veo en los vecinos de mi papá. Pero si uno lo extrapola a todo el país, es terrible. Mucha gente ha Claro, perdido el y además trabajo. que en esto no todos tienen la capacidad de tener la laptop y Ah, entonces claro. tienen el internet que se les va la onda, que se apaga, que se te escucha entrecortado, que has estado hablando y nadie te ha escuchado y al poco rato te dicen, por favor repítame y la grabación se perdió. Es Claro. una cantidad de dificultades que, que ojalá terminen, ¿no? En algún momento. Arquitecto, se ha pasado el tiempo y parece que hace 5 hemos comenzado. Siempre es muy grato poder conversar con usted y en verdad le reitero mi gratitud por el espacio que nos ha obsequiado para tratar de temas tan trascendentes para nuestro país. En este programa Entre Ingenieros, que tiene esa misión de poder convocar a personas y tratar temas importantes como el que usted ha propuesto y hemos conversado, y las personas que nos han acompañado en vivo y las que nos van a ver en diferido por el trabajo, seguramente van a estar de acuerdo o estén o no estén de acuerdo. El tema es que va a implicar una reflexión. Y si reflexionan, ya hemos logrado nuestro objetivo. ¿Tú has escuchado lo que son los futuribles? Los futuribles, ¿no? A Sí. ver. Eso lo hemos usado en la universidad. Se convocaron algunos profesionales extranjeros y la idea es que juntas una buena cantidad, dependiendo de la materia, pueden ser 5, 10, 15, 20, que tengan distintas visiones sobre un tema, los juntas y hablan de ese tema durante horas y durante 1, 2, 3 días y no sabes la cantidad de propuestas que salen del futuro posible, que es distinto de hacer un análisis que te demora un año, año y medio, que cuando comenzó el análisis era una cosa y cuando terminó la realidad ya cambió en año y medio. En este futurible, tú tienes el esquema general y te permite a partir de eso proponer qué se puede hacer. De esa manera, en la UNE se hicieron más de un proyecto a partir de esa conversación. En la Católica también nos invitaron a gente de distinto conocimiento para ver el problema de tránsito y no saben la cantidad de ideas que salieron. Lamentablemente se quedaron en la Católica, ¿no? Que eso debería pasar al gobierno municipal, a la dirección de vialidad y a partir de eso, ¿no? O sea, todas estas cosas no son cosas que se tengan que ver algún día, ¿no? Son cosas que deberían verse hoy día. Bueno, hoy día ya es un poco tarde, pero mañana en la mañana, ¿no? Y como dices que ha pasado el tiempo, creo que voy a tener que cobrar sobre tiempo. Bueno, arquitecto, nuevamente, en nombre de toda la comunidad de la universidad y todas las personas que nos siguen, le reitero mi gratitud, mi complacencia por habernos reencontrado de esta manera después de, como usted bien dijo, tanto como lustros, ¿no? Pero creo que unos Sí, 5 años, son ¿no? uno, no, son mucho más, Muchos más, ¿no? son mucho más. Yo he dejado OCAT hace unos 8 años, por ahí. Y parece que fue ayer. Justamente un día Sí, sí. recreamos con Ramón las fotos de nuestras reuniones de fin de año que teníamos allí. Uy, espectacular, ¿no? Bueno, sus palabras, arquitecto, nuevamente de despedida en este su programa y ojalá que en una próxima oportunidad podamos tenerlo. Aquí llega una última inquietud, ¿ya? Ya está fuera de tiempo, ¿ah? Sí, sus palabras, ingeniero. Gracias, John Zambrano, por tus palabras también. A ver. Sí, sí, era mi agradecimiento, ha sido muy grato y poder conversar, ¿no? Que es algo tan
tan propio de las personas, ¿no? Porque, tú sabes, nadie tiene la verdad, ¿no? Lo único es que cada uno tiene que tener la propia y ser consecuente con ella, ¿no? Si no eres consecuente con tu verdad, ya va frito. Pero suponer que tú tienes la verdad, eso tampoco existe, ¿no? Así es. Y qué bueno que hayan tantas verdades como personas, ¿no? Mi agradecimiento y ojalá nos veamos pronto, Antonio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, así termina su programa Entre Ingenieros el día de hoy con el arquitecto, el doctor Luis Soldevilla del Prado, quien nos ha tenido embelesado con este tema apasionante que es la educación, un tema transversal y necesario. Nos vemos el próximo miércoles en su programa Entre Ingenieros de difusión de ciencia, emprendimiento, artes y humanidades. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo, arquitecto. Felicidades. Igualmente.